Ok, hola, hola. Esta semana empezamos la conversación sobre el desplazamiento. Esta semana de los sujetos, los sintagmas nominales. Y vamos a seguir la semana que entra con el desplazamiento Q o WH movement en inglés. También se dice movimiento Q. Um, Así que voy a recomendar um, que vean el video de la semana que entra para una explicación completa, pero voy a intentar. Así que había una conversación muy interesante entre Juliana, Hannah y Sara entre verb raising, ¿no? Y verb raising, hemos visto unos ejemplos esta semana, pero vamos a ver aún más la semana que entra. Y se puede ver la necesidad de verb raising, un ejemplo muy simple, en una pregunta. Y también había otras preguntas, por ejemplo, por Nanette sobre las preguntas y el orden de palabras, ¿no? Así que tenemos sujeto verbo típicamente en una oración. um, eh, Marco lee un libro, ¿no? Si vamos a crear una oración, tenemos que, digo, una pregunta, que, no vamos a decir que Marcos lee, ¿no? Tenemos que cambiar el orden de palabras en un español estándar. Para obtener ese orden o el orden que deseamos, tenemos que cambiar el orden y no podemos cambiar la estructura um, sintáctica, pero podemos mover. Así que lo que pasa es que tenemos sintagma flex, ¿no? O IP en inglés, y es la oración. Sin embargo, podemos mover hacia la izquierda, y vamos a hablar mucho más de eso la semana que entra, y podemos subir elementos hacia la frente, hacia el frente de la oración, ¿no? Um, Así que eso es lo que eso es verb raising, ¿no? Cuando subimos el verbo a la izquierda de ese flex. Y hay unos árboles en el video de la semana que viene. Estábamos hablando de un español estándar y la pregunta es, claro, en el Caribe o en el reggaetón, por ejemplo, ¿qué tú quieres? Es el orden no anticipada o no anticipado, así que es interesante, ¿no? Es la diferencia entre gramatical y aceptable, porque si una persona es de Cuba, quizás aceptará más que tú quieres, más que, por ejemplo, alguien de México. Así que eso es interesante. Pero ese movimiento es un requisito digamos, un requisito en un español estándar, pero no usamos el verb raising para um, formar una pregunta en inglés. Pero sí se ve mucho, pues tanto verb raising como la subida del sintagma nominal. Estaba pensando en si queremos dar énfasis o, por ejemplo, en inglés, you know what sounds good to me? Pizza sounds good to me. Or, ooh, pizza is what I'm gonna order. Eso es un ejemplo en que subimos un elemento hacia la frente para dar un foco y también sube a la izquierda de ese flex. Les recomiendo el video de la semana que entra porque sé que es complicado. Ok, vamos a seguir. Yasmin tenía una pregunta o una observación, mejor dicho, y dice que un sintagma nominal en el ejemplo que da, pues funciona como un sustantivo. Exacto, exacto. Lo interesante es que podemos tener una palabra que es parte de una categoría gramatical, pero no actúa como su categoría gramatical. Así que es completamente posible ver, o digo, no sintagma nominal, sintagma verbal, ¿no? Así que un sintagma verbal que funciona como um, sustantivo de una oración, ¿no? Que puede ser, hemos usado un verbo para crear un sintagma nominal. Más o menos. Así que muy buena observación, Yasmin. Y Deb, perdón, Deb nos da la pregunta del uso de los pasivos. Y de hecho, no tengo ninguna idea de por qué
no se usa mucho la forma pasiva en español, pero sí en inglés. Así que si alguien sabe o tiene experiencia con eso, a ver, me encantaría aprender más de eso. Ah, quería mencionar, había una conversación breve de caso, ¿no? De caso que se asigna en la estructura. Y el caso no va a cambiar la estructura, ¿no? Así que si asignamos caso solamente es para distinguir entre, por ejemplo, sujeto y objeto. Y eso es total. No tiene un efecto en cuanto al orden de la oración. Solo explica por qué un sustantivo está en la posición de sujeto y por qué otro sustantivo está en la posición de objeto directo. Es la única razón por asignar caso. No va a cambiar la estructura. Gilberto nos da también una pregunta muy interesante sobre, te recomiendo que vengas y quería saber si es un ejemplo de la elevación, la subida, ¿no? Y en este caso no lo es. ¿Y por qué? Porque de hecho tenemos dos oraciones diferentes. Te recomiendo que vengas. Y pues tiene razón que tiene el mismo referente, ¿no? Que te recomiendo que vengas. Pero eso no es un caso en que has subido, porque si has subido, no está. No está para nada en la cláusula en el hueco que ha dejado, ¿no? Así que si ha subido, ya no está. Solamente puede ocurrir una vez en la sintaxis. Si hay un trace, pues ya no. Así que te recomiendo, tiene la referencia de tú, um, o el te tiene la referencia de tú, y que vengas co-referencial y no es un caso de una subida. Ay, perdón. Un ejemplo que sí, que vi en el foro, es que los niños parecen tener hambre. Y aquí, si vemos la estructura, parece que los niños tienen hambre. Así que lo de los niños sale completamente de la segunda parte de esa oración, de esa cláusula, ¿no? Así que ni mencionamos ni conjugamos el verbo, ¿no? Así que no es, parece que los niños tienen hambre. Hemos quitado los niños y subido los niños hasta la primera cláusula. Los niños parecen tener hambre. Así que hemos quitado completamente el sujeto de la segunda cláusula y hemos subido esa cláusula hacia la primera cláusula. Así que con el hueco ya no existe. No es que es correferencial, no es que es un verbo conjugado en los dos. Eso sería correferencial porque los dos tienen sujetos. Sí, no, vamos a completamente moverlo y quitar la referencia con ella. Ok, espero que les haya ayudado un poquito. Si no, pues estoy aquí con mucha felicidad, hago otro video y creo que la semana que entra el video que vamos a ver nos va a ayudar mucho. Eso será el último video de información, así que después de ver ese video en el foro de la semana que entra, si tienen preguntas, eso será la última oportunidad de subir las preguntas al foro. Así que, pues me hace un poco triste, ¿no? Que me pongo triste, que vamos a terminar todo eso. Me he encantado, me ha encantado este proceso. Y les pido perdón por la voz y que estoy mal, pero no importa. Ok, si tienen preguntas, estoy aquí.